firmado por el presidente de la COE. El sector, por ejemplo, del automóvil. Enseguida saludamos a Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios del automóvil, y también, por ejemplo, la CEI, la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, que también estaba en contra de que se firmara el acuerdo en los términos en que se pactó. Don Gerardo Pérez, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, de entrada, ¿por qué el sector del automóvil no está de acuerdo con lo que se ha firmado de la reforma laboral? Bueno, nosotros, en primer lugar deciros que es verdad que se ha generado mucho ruido en torno a la reforma laboral y en el automóvil principalmente nos afecta en tres temas. El primero es la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa. Es un tema fundamental para nosotros. Y os pongo un ejemplo. Un concesionario de Soria va a tener que pactar determinados temas laborales en función de lo que se pacta en las fábricas de automóviles, por ejemplo, porque estamos en el mismo sector. Con lo cual, la pyme española es cierto que va a tener serios problemas porque al tener de nuevo convenios sectoriales, el mercado laboral va a ser más rígido. También la eliminación de la ultraactividad. La ultraactividad ha sido una parte muy importante de la negociación. ¿Por qué? Porque nos obligaba a sindicatos y a empresarios a pactar. Teníamos 12 meses para pactar y si no el convenio desaparecía. La eliminación de la ultraactividad también es una mala noticia. Pero luego un tema muy importante también es el incremento de las sanciones a los empresarios. Yo creo que en este país ha llegado el momento que hay que parar de perseguir al empresario. El empresario crea riqueza. Nosotros estamos orgullosos de ser empresarios. Estos son los tres temas más importantes que a nosotros nos afectan y en la parte del automóvil, en la parte de fabricación está clarísimo. Es decir, España necesita competitividad para tener fábricas. España necesita unos costes laborales ajustados y España necesita seguridad jurídica para poder tener fábricas. Es cierto que la reforma laboral la hemos considerado como una reforma que no es buena, pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, trabajar con lo que tenemos. El acuerdo es el que es y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para seguir creando riqueza y trabajo en la economía española. Ya, Gerardo, pero si lo que se ha firmado va a misa, o sea, al final se mantiene, a ustedes no les hace ningún favor, a ese sector, entre otras cosas porque, como decía, en el tema de los convenios va a primar el convenio colectivo del sector en los salarios y no el de cada empresa, en función, porque hasta ahora las empresas pues fijaban su salario, pues oiga, en función de cómo estaban las cosas dentro de esa empresa, no de lo que decía el convenio colectivo de todo el sector. Y eso puede perjudicarles, lógicamente. Claro, era confiar en los acuerdos que se llevaban a cabo en cada empresa, es decir, claro, donde los sindicatos son muy activos, donde hay una magnífica representación sindical y donde se tiene en cuenta la realidad de cada empresa. Mira, Antonio, en un país como el nuestro, donde la pyme es pequeña, la pyme tiene que crecer, la pyme tiene que coger músculo, pero hoy por hoy tenemos pymes pequeñas, tenemos que tener en cuenta que un convenio no puede afectar lo mismo a una gran multinacional que a una pyme española, que además en algunos casos está radicada en aquellos lugares, la España vaciada, que se llama hoy, donde ya nadie se acuerda. Con lo cual, esa rigidez del mercado laboral, en un mercado laboral además que tenemos problemas, está claro, es decir, cuando en España en los momentos malos tenemos 5 millones de parados y en los buenos tenemos 3,5 millones, está claro que hay que abordar una reforma integral del mercado laboral que a nuestro juicio, y por eso lo hicimos saber en Junta Directiva de COE, este acuerdo no trata los problemas de fondo del mercado laboral en España. ¿Va a crear empleo? No. ¿Va a crear rigideces? Es posible. Con lo cual nosotros pensamos que esos pasos atrás que hemos dado los empresarios a lo mejor se podían haber compensado con otros temas. Es posible que hubieran ayudado a la pyme pequeña, a la pyme española. Y os pongo un ejemplo. En el caso hay que perseguir a la empresa que lo hace mal. Absolutamente de acuerdo. Pero hay que también perseguir al trabajador que utiliza, por ejemplo, bajas laborales injustificadas que no tienen sentido y que afectan a la competitividad española también, con lo cual hubiera sido lógico que nosotros hubiéramos cedido una parte, el trabajador hubiera cedido otra y juntos hubiéramos creado ese mercado laboral que la economía española necesita. Y es un mercado laboral que en los buenos momentos
cree mucho empleo y podamos irnos a 800.000, 700.000, 600.000 parados, que digamos que es el paro mínimo que puede asumir un país. No tiene mucho sentido que en los momentos buenos de la economía española seguimos teniendo 3 millones de parados. Eso está claro, que el mercado laboral en este país no funciona. Aparte que hay una cosa, Gerardo, y es el tema del... Yo insisto mucho en el tema del salario. Yo me imagino un señor que tenga un pequeño taller o un taller donde tiene a 2 empleados en, no sé, en la provincia de Jaén, por ejemplo, que usted conoce muy bien y yo también la conozco, y que tenga que asumir el convenio del sector en materia salarial de todo el automóvil. Y dice, claro, usted, es que no, las condiciones no son las mismas. Al final esa persona a lo mejor tiene que prescindir de uno de los 2 trabajadores. Y de luego, si hay posibilidad de contratar a alguien, no lo va a contratar, porque no va a tener posibilidad de hacerlo. En función de ese tema, Antonio, lo conozco perfectamente, ¿claro? Porque yo he tenido la suerte de pactar con los sindicatos en la provincia de Jaén los convenios laborales donde había pequeños talleres de 2 o 3 empleados, pero estaba Santana, estaba Valeo, estaba Gestamp, y nos encontrábamos con el sinsentido de que cuando un trabajador se ponía anestesia en una muela tenía 3 días para poder estar en su casa. Claro, la gran multinacional lo había pactado y había conseguido compensaciones por otro lado, pero el pequeño empresario aquello no lo entendía, con lo cual yo en aquellos años me di cuenta que no tiene ningún sentido pactar para un transatlántico un convenio que además le sirve también al pequeño que va en un bote. No tiene ningún sentido porque crea rigideces, y hoy es cierto que el mercado laboral y la economía española necesita flexibilidad, pero una flexibilidad que beneficie al trabajador con talento, al trabajador que además da mucho tiempo por su empresa y que tiene que recibir, lo que su empresa le da, que es un buen salario, pero el buen salario se consigue con empresas competitivas, no por obligación. En España hay que mejorar la competitividad, hay que mejorar los costes laborales, hay que salir al exterior de una forma decidida, tenemos que ser pymes más grandes, y luego seguro que va a venir un incremento de salarios porque los empresarios vamos a tener, la tensión de que se nos va el buen trabajador a otras empresas. No al revés. Cuando nosotros intentamos pactar salarios por decreto, ocurre lo que ocurre, que hoy es cierto que es posible que con esta reforma laboral el trabajador que está en activo pueda estar más tranquilo, no digo que no, pero los 3,5 millones de parados que hoy están en su casa van a tener serios problemas para poder incorporarse a un mercado laboral más rígido. Esa flexibilidad es necesaria para la pyme española. Y hay que darse una cuenta, las multinacionales de España son fundamentales, y os lo dice alguien que trabaja codo con los fabricantes de automóviles. Pero la pyme española que crea empleo de calidad, indefinido, cualificado, hay que cuidarlo y hay que mimarla, y este acuerdo, yo no puedo decir que es malo porque yo me debo a la patronal y además trabajamos con ellos en muchos temas, pero tengo que decir que no es un buen acuerdo para la pyme española. No puedo decir otra cosa, Antonio, porque yo me debo a los asociados que confían en mí, y yo, hablo con muchos de ellos, hablo con mi comité ejecutivo, hablo con muchos empresarios del sector del automóvil, y desgraciadamente no hemos podido calificar como un buen acuerdo, cosa que, como comprenderéis, nos habría encantado en estas situaciones de dificultad. Por supuesto. El tema de la ultraactividad, que se comenta también, en los convenios hasta ahora, pues en virtud de la reforma anterior, la del 2012, llegaba un año y ahí acababan. Ese decaía el convenio que se había firmado entre trabajadores y empresarios. Ahora ya, por esta nueva reforma, si no hay acuerdo entre el sindicato y la empresa, puede estar el mismo convenio sine die, o sea, el tiempo indefinido, ¿no? ¿Eso qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias tendría si al final eso se materializa? La ultraactividad era que cuando se sentaban trabajadores y empresarios, la administración le decía: señores, tenéis que llegar a un acuerdo. Tenéis que llegar a un acuerdo. Es decir, era como decirnos: no hay manera de que os levantéis de la mesa sin llegar a un acuerdo. Se podía tardar 3-6 meses. Yo he visto barbaridades, es decir, que los trabajadores pidieran un 14% de subida y el empresario un 0%. Es decir, oiga, mire usted, ni la barbaridad del 14 ni el 0. Tiene que haber posturas encontradas. Pero la ultraactividad hacía que nos encontráramos. ¿Por qué? Porque si no, al final decaía el convenio. Hoy, al final, es cierto que con la ultraactividad decaída, es verdad que a los sindicatos les va a interesar apretar todo lo que puedan en la mesa, porque de todos modos, el convenio se va a mantener y no va a haber posibilidad de hacer cambios en determinados convenios
que en determinados momentos sean abusivos. Es decir, hoy un convenio puede ser bueno porque la situación de bonanza, oye, así lo permite, pero puede ser que dentro de 2 años, de 1 año y medio, el convenio sea una barbaridad porque las empresas no pueden soportarlo. Bueno, pues van a tener cierta prerrogativa de decir, oye, que se alargue sine die porque es que a mí me interesa. Yo creo que tiene que estar equilibrado, balanceado entre ambos. Es decir, yo soy un empresario que no pienso que el empresario deba de tener siempre, oye, la batuta de mando de ninguna de las maneras. Yo creo que tenemos desde Faconauto, hacemos un gran trabajo con los sindicatos y trabajamos día a día con ellos, pero tiene que estar equilibrado. Cuando se desequilibran las situaciones, llegamos a momentos como el que ha ocurrido, en que patronales muy importantes como Madrid y Barcelona, sectores muy importantes como la agricultura y como el automóvil en este país, desgraciadamente no podemos dar el aval a ese trabajo que seguro que se ha hecho con toda la intensidad y con toda la buena voluntad del mundo, pero que a nuestros empresarios no les beneficia. ¿Se lo han hecho saber ustedes ya al presidente de la patronal de la COE, al señor Garamendi? Sí, claro, nosotros en junta directiva, muy respetuosamente, como siempre hacemos, y oye, y en un tono muy cordial, porque al final nos dedicamos a lo mismo, a intentar mejorar la vida de nuestros empresarios. Nosotros desde la junta directiva le hicimos saber que bueno, que no era un buen acuerdo para nosotros. Es cierto que nosotros el acuerdo lo conocimos muy en unas horas previas a la reunión que mantuvimos, con lo cual no pudimos tener ese acuerdo con tiempo para poder madurarlo. Ahora ya hemos visto más detalles. Tampoco tenemos la letra pequeña, con lo cual queremos ser muy prudentes. Porque es posible que nos encontremos alguna sorpresa positiva, espero que no negativa. Y bueno, y sí hicimos saber que desde nuestra patronal, porque al final, como sabéis, COE es una patronal de patronales, bueno, pues nosotros no encontrábamos que fuera un buen acuerdo, que habíamos cedido en determinados temas que podría ser lógico que hubiéramos cedido, pero que no hemos conseguido las compensaciones necesarias para poder explicar que es un buen acuerdo a nuestros asociados. Hemos dado unos cuantos pasos atrás y no hemos dado ningún adelante para intentar, oye, que en unas cosas cedamos, en otras cosas mejoremos y al final las empresas y los trabajadores tengan un mercado más flexible, más dinámico, lo que necesita la economía española y lo que venía de Bruselas. También es cierto que cuando se está desde los medios acribillando con que se va a derogar la reforma laboral, pues claro, bueno, pues ante ese miedo que para nosotros, oye, con toda la humildad del mundo era infundado, porque no se podía derogar la reforma laboral, bueno, pues es cierto que la situación es mejor que una derogación de la reforma laboral, pero es que nosotros en ningún momento pensábamos que se pudiera derogar. Claro, cuando tú te sientas en una mesa de negociación con una posible derogación de la reforma laboral, te sientas en inferioridad de condiciones. Claro, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver qué temas hay que cambiar, cuáles no, y avancemos, pero claro, ese globo sonda que se lanzó ha sido muy perjudicial. Pues estamos ante una situación realmente curiosa porque, don Gerardo Pérez, las cosas no van a mejorar en su trámite parlamentario en la dirección que ustedes están reclamando. En el peor de los casos, en fin, iría a peor para ustedes y en el mejor se quedaría igual, porque ya lo han dicho los socios de gobierno, ya han dicho que no están de acuerdo con lo que se ha firmado, con lo cual estos quieren ir mucho más allá. O sea que puede temerse en ese sentido lo peor, si me permite la palabra. Pero Antonio, ahí sí estoy con el presidente Garamendi, que eso no tendría ningún sentido. Es decir, cuando un pacto sale del acuerdo de las tres partes importantes, gobierno, sindicato y empresarios, no tendría ningún sentido que en Cortes Generales eso cambie. No lo admite el presidente, no lo admite COE, pero tampoco lo admitiríamos las patronales que estamos incluidas dentro de COE, con lo cual eso no ha lugar, hay que ponerlo tal y como está, hay que ponerlo en marcha y bueno, y seguiremos trabajando para crear empleo, que es lo que sabemos hacer, crear riqueza y que España resurja de esta situación tan complicada en que nos hemos visto abocados. Don Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, gracias por atendernos, muy buenas noches y feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente a vosotros. Gracias, Gerardo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos sobre este asunto porque quiero que comentemos y analicemos, que tiene mucho esto que comentar.